Argentina tiene nuevo representante dentro de la UFC. Con Kevin Vallejo ya son 5 los peleadores argentinos que se encuentran en la mejor compañía de artes marciales mixtas de todo el mundo. Qué locura y qué gran noticia para la Argentina, y la verdad es que en estos últimos meses venimos bastante dulces. En esta ocasión tenemos que hablar de Kevin Vallejos, un joven peleador argentino tan solo 22 años que ganó en el Dana White Contenders, y con este el presidente de la UFC, Dana White, le da la oportunidad de participar en la UFC. De este video vamos a estar hablando de quién es Kevin Vallejos, cómo viene su historial, los peleadores argentinos que se encuentran actualmente dentro de la UFC, cómo ha sido la evolución de las artes marciales mixtas en Argentina y en los países limítrofes, y obviamente muchísimo más. Así que te recomiendo que te quedes hasta el último momento del video y me comentes qué pensás de las artes marciales mixtas en Argentina. Empecemos hablando de los peleadores argentinos dentro de la UFC. Como les mencioné, tenemos 5 participantes, peleadores de grandes nombres, peleadores que lo vienen haciendo muy bien y grandes promesas para la Argentina y obviamente para la UFC. Arranquemos por el más trascendente, Santiago Ponzinibbio, un peleador ya bastante veterano que está obviamente mucho más cerca del retiro que de su mejor momento. Un peleador que creo yo que muchas veces se lo subestima mucho. Si fuese a otro país está más que claro que se lo tendría más arriba, pero lamentablemente no tenemos un país que está muy arraigado a las artes marciales mixtas. Sin embargo, es un peleador que hasta antes de su problema de salud era uno de los contendientes al cinturón de los pesos welter y lo venía haciendo de una forma increíble. Lamentablemente, como digo, tiene ese problema de salud y esto obviamente que merma muchísimo su carrera. Tuvo varios años de inactividad y desde que volvió no podemos decir que lo está haciendo mal. Viene lamentablemente de perder 2 combates. Yo recuerdo esa gran pelea ante Baeza en donde ahí sí gana, pero es un peleador que sabes que en todas las peleas, en todos los combates, va a dejar toda la vida y va a dar un gran espectáculo. Además, algo importante para remarcarle a Santiago Ponzinibbio es que en la actualidad hay una cultura un poquito más avanzada, de a poquito se está metiendo más en la cultura de las artes marciales mixtas, pero que en su momento cuando él arrancó no había mucha gente practicando este tipo de disciplina. Además, a futuro lo vamos a mencionar más en profundidad, pero hay que decir que los peleadores de su edad muchas veces se tenían que ir a países limítrofes, como lo puede ser Brasil, y recién ahí prepararse. A ver, estamos hablando de una persona que no tiene casi recursos, que tenía muy poquito dinero y con esto decide dejar todo acá para irse a Brasil únicamente a entrenar y ver si ahí le podía ir bien. Pero como digo, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora pasemos con la segunda peleadora, una peleadora que en este canal tienen una gran entrevista. Estamos hablando de Ailin Pérez, quien viene con varias victorias consecutivas. Además, estamos hablando que este sábado va a tener su combate ante una peleadora sumamente difícil como es la rusa, y nos enteramos en estas últimas semanas que está rankeada en el top 15 de esta división. O sea, Argentina vuelve a integrar un top 15, esto es algo más que trascendente, algo que para mí es bastante importante, y que obviamente esto marca a un futuro que nuevas peleadoras quieran incursionar, porque si las artes marciales mixtas todavía no están tan potenciadas acá en Argentina, imagínense lo que son en cuanto a las mujeres, que todavía se le tiene ese estereotipo y esa mirada medio desde afuera. Pero Ailin Pérez lo viene haciendo muy bien, es una gran peleadora y creo que actualmente es la que lleva la bandera en alto de la Argentina. Ahora sí, pasemos con un peleador que en estos últimos días se ha hecho muy viral, que me alegra muchísimo que así sea, porque a ver, las artes marciales mixtas, además de lo que es lo deportivo, obviamente que en lo mediático es sumamente importante, y más en compañías como esta de la UFC, en donde tu nombre a veces pesa mucho más que tu calidad como deportista. Estamos hablando de Esteban Ribovics, quien le viene de ganar a Seluber en uno de los mejores combates del año, encima en el día de la independencia mexicana, un combatazo que se lo tiene que ver sí o sí, 3 asaltos de pura violencia, de pura acción, en donde en el último vimos a un Esteban Ribovics que arrancó siendo lastimado, uno esperaba que pierda y después lo da vuelta con una gran combinación, una locura de combate, y como digo, Esteban Ribovics se está ganando esta gran oportunidad. Para mí su próximo combate tiene que ser sí o sí contra alguien del top 15, se lo ha ganado, le ha ganado un peleador durísimo, y podemos decir que eran 2 combatientes que tenían mucha progresión para la UFC, 2 peleadores muy atractivos para ver, pero en este caso Esteban Ribovics termina ganando, tiene 27 años, todavía es bastante joven y le queda mucho más para dar. Para mí va a ser de los grandes dentro de la historia de las artes marciales mixtas argentinas.
Ahora sí tenemos a Francisco Prado, quien lamentablemente viene de perder ante el mismo rival, recuerden ya hace un par de meses, pero que también es un peleador con muchísimo potencial, ingresó a la UFC con tan solo 20 años y además, un dato importante, viene del mismo lugar que Kevin Vallejos, vienen de Samurai Fight Club, una gran industria que se hacen combates acá en Latinoamérica. Y ahora sí, como por último, tenemos a Kevin Vallejos, 22 años y que como digo, lo viene haciendo muy bien. Pasemos a hablar un poquito de este peleador para que lo conozcan. Vamos a ver un poquito de su historial. Kevin Vallejos es un peleador dentro de la división de los pesos pluma, así que Ilia Topuria, tené muchísimo cuidado a futuro si es que sigue siendo campeón. Es un peleador que viene 14 victorias, tan solo una derrota y que lamentablemente el año pasado tuvo la oportunidad de entrar dentro de la UFC, ingresó al Dana White Contenders y ahí es donde obtiene su única derrota en su carrera. Para entrar dentro de la UFC, anteayer le ganó a Cam Teagle, un peleador que lo venía haciendo bastante bien, venía con 7 victorias al hilo y que además vi que en Twitter empezó a llorar diciendo que si le daban la revancha lo iba a reventar a palos. A ver, acá no hay revancha y Kevin Vallejos no creo que se la dé, únicamente si Cam Teagle termina ingresando a la UFC y bueno, ahí tendría un poquito de morbo, pero si no, Kevin Vallejos de acá a futuro obviamente que se tiene que interesar únicamente en los peleadores de la UFC. Es un peleador sumamente vistoso, lo van a estar viendo en imágenes, tiene un boxeo muy pulido y además está cambiando este paradigma que yo les decía antes, únicamente de ir a buscar el knockout, de ir y ser guerreros, por así decirlo, sino que es un peleador que tiene bastante IQ de pelea y que es un peleador bastante bueno técnicamente. Bien, hablemos de un tema que a mí me parece bastante interesante de analizar: la evolución de las artes marciales mixtas. Evidentemente que hay países que lideran y que toman este tipo de culturas, este tipo de combates como algo mucho más normal. A ver, nosotros somos limítrofes de una gran potencia como lo es Brasil en cuanto a los deportes de contacto. Y no estoy hablando del boxeo, sino que estoy hablando más de las artes marciales mixtas. ¿Cuántos grandes peleadores hemos visto pasar por la UFC o por otras grandes compañías? Inclusive está el Jiu-Jitsu brasilero y en esta faceta tenemos a grandes peleadores como lo puede ser el mismo Charles Oliveira. Sin embargo, acá en Argentina ha sido bastante polémico esto de meterse en las artes marciales mixtas. Ya el boxeo en su momento se veía como medio violento, pero bueno, obviamente que la sociedad lo fue aceptando y por eso es que el boxeo era bastante normal. Pero a ver, hasta hace 10, 15 años dentro de Argentina, si querías entrenar artes marciales mixtas, si querías hacer kickboxing, jiu-jitsu o el arte marcial que prefieran, era bastante complejo. Tenías lugares de taekwondo, sí, pero como digo, esto de encerrarse en una jaula a pelear era bastante mal visto. De a poquito fueron surgiendo nuevas academias, lugares más tranqui, más underground si quieren, y también han surgido distintos dojos que sí que es verdad que tienen varios lugares, como se me viene a la cabeza el Dojo Serpiente. Pero vuelvo a reiterar, no es que las artes marciales mixtas estén muy arraigadas a lo que es nuestro país, por eso muchos de los peleadores se tienen que ir a distintos países a practicar, porque acá todavía sigue siendo evidentemente mucho más común practicar boxeo, mucho más accesible que practicar artes marciales mixtas. A ver, yo les voy a hacer algo sencillo, un ejemplo les voy a mencionar. Yo quería practicar artes marciales mixtas en donde vivo y la realidad es que hay un solo lugar y queda bastante lejos. Y después no sé, si pones boxeo en el Google Maps, por ejemplo, te aparecen 15 o 10 lugares. O sea, no hay comparación en la cantidad de lugares que tenés en uno y la cantidad de lugares que tenés en otro. Y además, este centro de artes marciales mixtas también dan clases apartadas de boxeo. Obviamente que esto con el tiempo va a ir mejorando y fue mejorando, porque como digo, hace 10 años quizás no había ningún lugar y ahora al menos tenés, no sé, 2 o 3 por localidad, que eso lo hace un poquito más interesante, y tenés además grandes academias. Yo por ejemplo tuve la oportunidad de ir a Brasil y sí que es verdad que en el lugar que vayas, lugar que tenés academias de artes marciales mixtas y no es tan común ver muchos lugares de boxeo. Obviamente si lo estás viendo de otra parte del mundo, déjame en los comentarios. Por ejemplo, los mexicanos son muy buenos dentro del boxeo, todo el mundo practica boxeo, pero al mismo tiempo son muy buenos en las artes marciales mixtas, por lo cual se le debe estar dando bastante atención. Y ahora sí, para cerrar el video relacionado con esto, también tenemos otra peleadora que tan solo tiene 20 años, que va a estar haciendo su combate en el Dana White Contenders para ver si tiene la oportunidad de ingresar a la UFC. Estamos hablando de Julieta Martínez. Tiene 20 años, sumamente joven. Recuerdo que Francisco Prado ingresó con la misma edad a la UFC, así que espero que le vaya genial. Y así como dije que Santiago Ponzinibbio, por ejemplo, tuvo que dejar todo para irse a Brasil a entrenar, a perseguir su sueño,
la realidad es que estos chicos, estas nuevas generaciones, están teniendo la oportunidad de hacerse grandes peleadores dentro de su país, y esto es algo sumamente importante y creo que todavía se tiene que seguir promoviendo. Las artes marciales mixtas, a mi entender, lo están haciendo muy bien, sigue avanzando, y también esto se da por esto de buscar la espectacularidad por las redes sociales y mucho más, y realmente creo yo que las artes marciales mixtas, el kickboxing, el muay thai o lo que quieran practicar, termina siendo un poquito más espectacular que lo que puede ser el boxeo, pero obviamente esto es una opinión totalmente personal. Pero bueno, creo que gracias a esto, gracias a las redes sociales, gracias a distintas compañías como lo pueden ser la UFC, como actualmente puede ser PFL, están creciendo y mucho más, y además están saliendo grandes promesas. En este caso tenemos a Kevin Vallejos, 22 años, y esperemos que el chino se luzca y lo haga de una forma espectacular y deje la bandera argentina en lo más alto posible. Gente, si te gusta este tipo de contenido, no olvides de darle like, suscribirte y comentarme qué pensás sobre el futuro de las artes marciales mixtas en Argentina o del país que seas. ¿Crees que a futuro se viene mejor? ¿Crees que viene deteriorándose un poquito? O todo lo que pienses dentro de los comentarios. Nos vemos, chau chau.